y bienvenidos al segundo de los 4 diálogos que impulsamos desde el Ayuntamiento de Barcelona para reflexionar sobre el impacto de la digitalización en la crisis del coronavirus. Con este espacio de reflexión nos gustaría explicar cuál es el alcance de la tecnología en esta nueva realidad que nos ha tocado vivir y que tenemos que gestionar. Nos interesará especialmente intentar dibujar de una manera humilde y a partir de las lecciones aprendidas cuáles son las posibles vías de salida de la mano de la transformación digital, garantizando, eso sí, que nadie quede atrás. Quiero agradecer también el trabajo del equipo técnico que ha hecho posible estos debates y, lógicamente, a nuestros ponentes. Teniendo en cuenta que lo interesante es lo que viene justo a continuación, mi aportación más inteligente será pasar la palabra a la moderadora de este ciclo de debates, la periodista y experta en ámbito digital, Carme Peiró. Carme, por favor. Muy buenas tardes, Michael, gracias. Pues me toca dar la bienvenida también a este segundo diálogo organizado por VitHabitat, el Centro de Innovación Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, que, como has dicho, Michael, propone reflexionar sobre los efectos del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Y lo hacemos hoy con un título sugerente que es ¿Y si mi vida virtual no me conecta? Si el martes pasado reflexionábamos sobre los datos oficiales de los gobiernos y de las apps que se están poniendo en funcionamiento para intentar controlar, contener este virus y estudiar también las mejores políticas públicas para el desconfinamiento, hoy la propuesta que tenemos es echar un vistazo, ¿no?, a esa intimidad forzada que estamos viviendo todos desde nuestras casas, en cualquier lugar del planeta, y echar un vistazo también a esa interacción digital como único recurso para seguir adelante, acompañado de los nuestros, de nuestros familiares, amigos en la distancia, pero sobre todo para continuar con las relaciones laborales que permiten que no todo se pare. Para hablar de ello contamos con la presencia de Liliana Arroyo. Ella es doctora en Sociología e investigadora del Instituto de Innovación Social de SADE. Buenas tardes, Liliana. Muy buenas tardes. Liliana acaba de publicar un libro con un título sugerente, Tú no eres tu selfie, donde analiza cómo son las relaciones de los jóvenes con la tecnología, sobre todo desde las apps de móvil, y cómo se interacciona con sus entornos, estos jóvenes, cómo interaccionan con sus entornos familiares y toda esta tecnología. Vamos a comentar de aquí a unos minutos un poco más sobre este tema. Y quisiera presentar también a la periodista tecnológica Marta Peirano, autora de diversos libros muy interesantes y el último de ellos, que recomiendo muchísimo, El enemigo conoce el sistema. Es un libro donde precisamente lo que hace ella es darnos o respondernos a muchas de las incógnitas derivadas del uso masivo de la tecnología que utilizamos todos, no solamente los jóvenes, también los adultos, y de cómo el rastro de datos que dejamos constantemente en estos aparatos, en estos móviles, es aprovechado por multinacionales tecnológicas y por gobiernos para controlarnos más y para hacer negocio en la mayoría de los casos de las empresas privadas. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Desde Madrid, ¿no? Además. Sí, efectivamente. Pues es un placer estar aquí con vosotras dos. Vamos a compartir los próximos 45 minutos y a reflexionar sobre esto que proponía. Quiero decir a todos los que nos están escuchando que más o menos un cuarto de hora antes de finalizar este diálogo vamos a recoger todas las preguntas y comentarios que se han hecho por la plataforma desde la que nos estáis viendo y también por Twitter, todo aquello que haya llegado con el hashtag desde casa, todo junto. Y os animo a que lo hagáis y que vayáis dejando desde ya preguntas o comentarios a partir de lo que Liliana y Marta nos vayan explicando, porque vamos a abrir esta participación, que siempre digo que en los diálogos y en los debates casi es más interesante lo que tiene que preguntar y comentar el público que lo que nosotras a veces tenemos aquí preparado. Yo quisiera empezar con la filósofa que conocéis las dos muy bien, Judith Butler. Ella hace unos días escribió un artículo sobre también lo que estábamos viviendo con este confinamiento y decía que el imperativo de esta crisis es que todos, sin diferencia alguna, estamos aislados, ¿no? Y dice ella textualmente, estamos recluidos solos o con nuestras familias y todos, sin excepción, nos enfrentamos a un virus que cruza rápidamente las fronteras, ¿no? El virus no discrimina, ¿no? Que es quizás sociológicamente un hecho bastante peculiar, ¿no?
Y aprovecho este comentario de Butler porque para recomendar la publicación digital Sopa de Wuhan, Pensamiento Contemporáneo en Tiempos de Pandemia, que es una recopilación de artículos de diversos intelectuales muy interesante, y entre ellos el de la filósofa Judith Butler. Sociológicamente lo que nos está pasando es de estudio. Creo que nunca antes en nuestra generación había pasado algo así. Podríamos ser más osados y decir que en generaciones pasadas tampoco, de la manera como está ocurriendo y con la tecnología que tenemos en este momento, ¿no? Yo quisiera empezar con el artículo que Liliana salía publicado ayer en la revista Forbes. Un artículo, Liliana, que publicaste que se titulaba Las lecciones de la vida digital adolescente en tiempos de confinamiento, ¿no? ¿Qué lecciones son estas? ¿Y qué estamos perdiendo y ganando? Y en el caso de los jóvenes, ¿qué está ocurriendo, ¿no? Si es que está ocurriendo alguna cosa especial en este periodo de confinamiento. Pues la verdad es que los jóvenes parece que son de los que mejor están llevando este confinamiento y esta intensidad digital, porque en cierta medida son los que más habituados están a ello, ¿no? A nivel de tiempo utilizando las pantallas, pero también a nivel de los diferentes usos creativos, imaginativos, etcétera, que pueden hacer de esto, y están mucho más acostumbrados a las relaciones que no se basan tanto en lo presencial, sino que combinan lo presencial y lo virtual y lo hacen de una forma muy, muy orgánica, ¿no? Como un continuo. Cuando a ellos les preguntas ¿cuándo estás conectado? Te dicen, pues siempre, ¿no? Pregúntame mejor cuando no estoy conectado o conectada. Y además esta noción que tenemos los adultos de ahora me conecto, ahora no me conecto, ellos no la tienen, ¿no? Para ellos es una cuestión que dan pues como por hecho, ¿no? Cuando les preguntas sobre su vida digital no lo distinguen de su vida presencial, ¿no? Y en la jerga de los adultos hablamos de vida virtual versus vida real todavía, ¿no? Y ahí hay algunos matices que los jóvenes nos pueden enseñar, ¿no? Si bien es cierto que en el artículo lo que proponía era aprovechar el confinamiento como una oportunidad de empatía intergeneracional, ¿no? De unos adultos que a veces no sabemos cómo criar, cómo educar y cómo acompañar a nuestros jóvenes en lo digital, que eso nos lleva a terrenos complicados, como que es como si los sacáramos a la calle sin explicarles que hay semáforos, que hay coches y que hay pasos de cebra, ¿no? Pero lo hacemos en el mundo virtual, ¿no? Porque muchas veces nosotros todavía no somos conscientes, cada vez ahora más, pero digamos de entrada no somos conscientes de lo que implica, ¿no? De los modelos de negocio que hay detrás de estas plataformas que estamos utilizando, de cómo juegan con la conveniencia, ¿no? Y esto Marta lo puede explicar mucho mejor que yo, lo ha explicado de hecho en numerosos de sus libros, ¿no? Pero es esta idea de decir, bueno, estamos jugando en un espacio que nos altera las lógicas tradicionales, pero que todavía no sabemos cómo funcionan y además no tenemos un contexto, no tenemos un marco de referencia para poder evaluar bien los riesgos y las oportunidades, ¿no? Lo que sí que nos pueden enseñar los jóvenes es a utilizar estas herramientas como espacios de autoexpresión, de creación de la propia identidad y de formas de conectar de manera muy empática con otras personas, ¿no? Y un poco el artículo era esto, era decir, aprovechemos esta ocasión para esta empatía intergeneracional, para escucharles. Sí, ¿no? Y además me recuerdas con este comentario que has hecho también, Ingrid Guardiola, investigadora social, decía estos días también que se está haciendo por parte de los adultos un abuso irreflexivo de las plataformas digitales, ¿no? Como que el confinamiento ha hecho aflorar el influencer, ¿no? Que todos los adultos llevamos dentro, ¿no? Realmente haciendo un uso desmesurado. Yo no sé si eso también lo reflejas en este último libro que has escrito y que se está presentando de manera virtual estos días, ¿no? Sí, exacto. Al final yo utilizo un concepto que es la intensidad digital, que no es el tiempo de pantalla únicamente, que solo podemos ver, el móvil nos puede registrar el tiempo de pantalla, sino es toda la experiencia, también la dimensión emocional, la dimensión colectiva, ¿no? que tejemos a partir de estos dispositivos y de toda esta vida que tenemos a través de las pantallas. Y sin duda, si capturáramos, tuviéramos manera de recoger la intensidad digital en las últimas
últimas 4 semanas, pues seguramente nos sorprendería, ¿no? Y no solo la intensidad digital de los adultos, sino padres y madres que estos días tienen que teletrabajar, pero a la vez tienen que conciliar con sus hijos, personas que habían decidido que no iban a dar pantallas a sus hijos más de X minutos al día y ahora pues están en una situación bastante que se sienten con mucha culpabilidad porque hay muchas fuerzas actuando en el mismo momento, ¿no? Su necesidad de estar respondiendo a tareas profesionales, más la necesidad de convertirse en casa y escuela a la vez, más unas criaturas que no pueden salir a la calle, pero que sabemos que las pantallas tienen a menudo un efecto chupete demasiado potente, ¿no? Así que vamos, que tenemos aquí un cóctel de intensidad digital. Recojo lo de efecto chupete, porque realmente todos entendemos lo que quiere decir eso. Marta, la otra cara de la moneda sería lo que tú llevas escribiendo hace ya tiempo, ¿no? Y que además ahora quizás con este periodo de confinamiento es como, vamos a recordarlo mucho más, ¿no? Todavía, y queda bien reflejado en tu libro, El enemigo conoce el sistema. A mí me gusta cuando dices que la infraestructura crítica de nuestro tiempo está fuera de nuestra vista, ¿no? Y que no podemos comprender la lógica, la intención y el objetivo de algo que no vemos, ¿no? Y que eso, justamente eso es lo que nos debe tener más en alerta, ¿no? Dices que no podemos perder ni un minuto en entender por qué la herramienta más democratizadora de la historia, que es Internet, se ha convertido en una máquina de vigilancia y manipulación de masas, ¿no? A servicio de regímenes autoritarios. Ahora que tenemos muchos minutos de confinamiento, quizás deberíamos dedicárselos a entender cómo funciona esta herramienta. Cuéntanos más todo esto de tu libro. Pues sí, efectivamente, y gracias por la generosa introducción. Y Liliana, cuánto siento que tengas que presentar el libro de manera virtual, porque con lo duro que es escribir un libro y lo encerrado que está uno cuando lo hace, es terrible tener que lanzarlo como desde el salón de tu casa, ¿no? Es una pérdida trágica para ti y para nosotros que no podemos verte en las presentaciones. Pero bueno, pues enganchando un poco con lo que estabas diciendo de la intensidad digital, que es un concepto que me encanta, casi tanto como el del chupete, efectivamente lo que estamos viendo es que nos hemos quedado encerrados en casa, que todo el mundo tenía grandes planes de leer libros grandes, ¿no? Y de pasar tiempo de calidad con sus hijos y hacer como un montón de cosas así como de peli de mujercitas, ¿no? Cocinar juntos, etcétera, etcétera. Y resulta que está todo el mundo completamente pegado a las pantallas, ¿no? Actualizando, buscando, no sé, noticias sobre epidemiología, sobre el número de muertos en países en los que nunca hemos estado. Es decir, estamos consumiendo más información, tenemos un nivel de intensidad digital ahora mismo completamente disparatado, y yo pienso que tiene que ver también con que nuestra compulsión hacia estas aplicaciones que están diseñadas precisamente para generar ese tipo de compulsión casi angustiosa, ¿no? Ha estado de alguna manera pautada y controlada por nuestra vida real, es decir, con nuestro trabajo, nuestros horarios, nuestras responsabilidades de llevar a gente al colegio y de recoger cosas y de comprar cosas, y ahora de repente estamos solos, nos hemos quedado encerrados en el casino, ¿no? Nos hemos caído estamos encerrados un poco como los protagonistas del Amanecer de los Muertos, ¿no? Que se quedan encerrados en un supermercado y pasado el primer susto, rodeados de zombies, se ponen súper contentos porque están rodeados de todas las cosas que siempre quisieron y tienen tiempo infinito para consumirlas, ¿no? Yo pienso que nos ha pasado un poco esto y que las consecuencias que va a tener efectivamente las hay visibles, pero que son preocupantes en el sentido de esa compulsión y esa intensidad digital que precio va a tener, pero también en el sentido de que estas plataformas que sabemos que extraen datos para hacer dinero, ¿no? Ahora mismo están extrayendo una cantidad extra de datos porque sus servicios están siendo consumidos de manera espectacular, ¿no? Lo que pasa es que ellas también van a estar afectadas por la crisis económica, que lo primero que golpea es, como sabemos los periodistas, la publicidad. Y estamos hablando de plataformas publicitarias. Entonces, yo no puedo dejar de preguntarme si ahora mismo están extrayendo más datos que nunca, pero no van a tener tanta publicidad como tenían antes o tantos clientes como tenían antes,
¿a dónde va a ir toda esa energía que se concentra gracias a la intensidad digital, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en un marco completamente típico de lo que describía Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, ¿no? Esto que describe como capitalismo desastre, que es cuando llegan los capitalistas después de una crisis, después de un gran desastre y saquean. Lo que estamos viendo es que en un momento en el que todas las administraciones están completamente subordinadas a la gestión de este coronavirus y absolutamente fuera de su elemento porque no tenían protocolos ni estaban preparadas para esta clase de crisis, pues estas grandes plataformas han ido a asistirles, ¿no? Con sus habilidades, que son efectivamente vigilar. Y una vez más estamos viendo que el objetivo de la máquina que se pone a nuestro servicio en realidad no es el que dice que es. Porque ellos vienen a ofrecen herramientas para gestionar la pandemia cuando en realidad son herramientas para gestionar a las personas. Aquí en España, por ejemplo, se están desarrollando un montón de herramientas para asistir a los enfermos, para vigilar de manera retroactiva, además, el movimiento de los móviles de 40 millones de personas. Sin embargo, no tenemos kits de diagnóstico, lo cual significa que ni siquiera podemos activar un protocolo de test, ¿no? Y rastreo, que sería el apropiado, sino que simplemente vamos a hacer el rastreo, lo cual no nos ayuda a gestionar la pandemia. Marta, un segundo, porque vamos a ir entrando. Has dicho un montón de cosas y yo las tenía todas organizadas en plan, bloque 1, pregunta 2. Perdón. Bueno, cogiendo todo el hilo de lo que has dicho, ¿no? Es cierto, ¿no? Esta Internet que nos permite estar más conectados que nunca en este confinamiento nos está provocando que dejemos un rastro infinito de datos en esas plataformas que tú decías, desde las que nos permiten la compra online, que no sé, el otro día salió una noticia que se estaba comprando más maquillaje que nunca, ¿no? Y decir, bueno, pues si no podemos ponérnoslo, ¿no? Otras cosas superfluas, ¿no? Y luego también las plataformas de películas y de series, etcétera, ¿no? Y todo eso está alimentando a todos esos algoritmos que tú mencionabas, que son cómo funcionan estas plataformas para hacernos más adictos. La pregunta que tengo para las dos es, ¿qué va a pasar con nuestras adicciones incrementadas cuando nos desconfinemos? ¿Qué creéis que va a pasar, ¿no? Tú ahora hablabas de si estaban haciendo menos negocio con la publicidad, ¿no? O más, pero ¿y con nosotros? No sé, Liliana, Marta. Yo en este sentido estoy muy de acuerdo con Marta que las plataformas nos tienen donde nos querían tener, ¿no? Que es encerrados en casa, donde todo pasa por una pantalla. Entonces, yo creo que a nivel de hábitos, ahora obviamente estamos generando una anormalidad con unos hábitos excepcionales y cuando volvamos a poco a las rutinas, porque esto va a ser gradual, esto no es un interruptor que de un día para el otro vayamos a estar en la calle tan ricamente, ¿no? Porque ya no es solo el distanciamiento social, sino que también es que el tejido social va a estar bastante dañado. Y por cierto, no estoy de acuerdo con lo que decía Judith Butler, si se me permite. Ella decía que el virus no discrimina. Es verdad, el virus no conoce fronteras, pero sí que los efectos de la enfermedad tienen razones sociales detrás, ¿no? Es decir, había como un tablero de datos para la región de Milwaukee donde se veía que las personas racializadas, o sea, ¿no? en los barrios donde abundan las familias afroamericanas, se infectan 2 veces más y mueren 3 veces más que los barrios con familias blancas. O sea que también discrimina el virus, porque lo que discrimina el virus, lo que discrimina no es el virus en sí, sino las desigualdades estructurales que existen. Dicho esto, estas mismas desigualdades son las que nos llevan a panoramas distintos, ¿no? En cuanto a estas intensidades y digitales en estos momentos. Es decir, en aquellas familias donde hay espacio, tiempo y dinero para
educar a la familia en digital o para poder reducir sus jornadas en este tiempo, pues la experiencia digital en la familia va a ser muy distinta que las familias que directamente pues no tienen más remedio que pues eso, ¿no? Que enchufarse todos a las pantallas y cada uno con su realidad. Entonces, cuando volvamos a la normalidad, si es que eso es deseable y algún día llega, vamos a tener que reeducarnos, eso sin duda. Eso sin duda. Y sobre todo yo creo que igual de aquí 3 meses o un año, cuando miremos atrás nuestra huella digital y veamos que Facebook, Instagram o quien sea nos empieza a recordar, hace un año colgaste este vídeo, hace 6 meses te hiciste amigo de 250 personas por minuto, ¿no? Veremos una serie de cosas que ahora estamos haciendo normal, de forma normalizada, que no lo son, ¿no? A mí algo que me preocupa mucho, y ya no es culpa de las plataformas solo, es que ahora, por ejemplo, al menos en Barcelona, ¿no? Cuando salimos aquí a aplaudir cada tarde a las 8 de la tarde, la gente cuelga vídeos en perfecta resolución desde su balcón, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estamos muy contentos de compartir la solidaridad, ¿no? Que nuestras calles suenen a solidaridad, pero estamos olvidando que estamos diciendo, hola, vivo aquí, estoy aquí y cuando termine el confinamiento yo me iré a trabajar, pero mi casa y mis pertenencias seguirán aquí, pasen y vean, ¿no? Y esto es un tema que cada vez que puedo hago un poco como de proselitismo incluso, ¿no? Porque hay que ir con cuidado, es decir, ahora nos sentimos seguros de que la casa está vigilada porque estamos dentro y porque no salimos para nada, ¿no? O para comprar y poco más. Pero esto llegará un día que no. Entonces, yo creo que vamos a tener que ser muy conscientes de la higiene digital, ¿no? Que es otro elemento que creo que desde ya tenemos que ir hablando, ¿no? O sea, esta intensidad vamos a tener que barrerla de alguna forma, vamos a tener que reeducarnos, pero también vamos a tener que revisar nuestra huella digital, ¿no? Y mirar hacia atrás. Y aquí es cierto que las plataformas nos ayudan porque nos lo ponen muy fácil, pero nosotros también tenemos ahí parte es decir, nadie nos obliga a colgar un vídeo desde nuestro balcón, pero lo hacemos, ¿no? Eso me hace recordar, también ahora ha salido en prensa, ¿no? Que hay el hábito entre diferentes canales de televisión de que los médicos y asistentes que están en residencias con su propio móvil van grabando, ¿no? Por allá y van explicando el ambiente, ¿no? Y claro, sin tener en cuenta que en el ambiente se ven caras de pacientes y de enfermos a los cuales no se les ha pedido el consentimiento para ver ese ambiente y que están en situaciones que quizás fuera del confinamiento nunca se nos ocurriría ir haciendo así en una sala de urgencias, ¿no? Y viendo todo el panorama. Y ahora es como queremos saberlo, queremos verlo, o la cadena, el medio de televisión lo provoca que esto se haga, ¿no? No sé, Marta, cuéntanos tú cómo nos vamos a superar estas adicciones. Pues a mí me inquieta mucho que de pronto todos los motivos por los que sospechábamos de las empresas que nos facilitaban este tipo de servicios, como que de repente se han puesto a su favor, ¿no? No solamente en las administraciones, sino también en la calle. Y me preocupa también cómo gestos presuntamente simbólicos, como salir a aplaudir o como grabar a los vecinos haciendo algo bonito, se han convertido como en un metro más, ¿no? En un paso más de nuestra expansión hacia la publicación absoluta de todos los aspectos de nuestra vida y sobre todo de la transformación de nuestra vida hacia algo que realmente no es ni debería ser, ¿no? O sea, uno de los efectos más insidiosos de Instagram es que, bueno, pues es como un vídeo, es como una revista que está hecha solo de publicidad, ¿no? Lo que pasa es que la publicidad la hacemos nosotros, ¿no? Entonces hay un montón de gente pues imitando editoriales de moda, imitando editoriales de Casa y Jardín, imitando editoriales de la revista Gourmet, es decir, como que nos hemos convertido en los protagonistas de los anuncios, ¿no? Y entonces tú miras esa supuesta realidad y quieres que tu vida sea como en los anuncios, ¿no? Entonces, yo ahora mismo en los balcones veo comportamientos que no me parecen en absoluto naturales y sobre todo que no me parecen ni particularmente atractivos ni especialmente sociales, ¿no? En el sentido de que casi no están hechos con la gente, sino contra la gente, ¿no? Como, yo qué sé, pues yo personalmente como vecina no soy particularmente
partidaria de que cada día de 8 a 12 de la noche haya parranda en los balcones. Sobre todo en una pandemia en la que hay pues una cantidad enorme de gente mayor que está enferma en su casa o que está perdiendo a familiares, a amigos, a personas queridas y en un contexto de, no sé, de como indeterminación total por parte de todas las instituciones, ¿no? Entonces, me parece un contexto horrible para hacer ese tipo de cosas. Pero aquí estamos. El martes precisamente hablábamos con la científica de datos Núria Oliver y con el periodista de tecnología del país Jordi Pérez Colomer, y ambos estaban de acuerdo en que había mucha confusión por la cantidad de apps que se están creando desde cada país, ¿no? Y desde administraciones públicas. Creo que aquí en España ya llevamos unas 7, ¿no? Y que ello provocaba la desconfianza generalizada, ¿no? de la gente y que incluso se cuestionaba si se estaba perdiendo parte de nuestra privacidad, ¿no? Este es un comentario que quizás ahora podríamos poner al margen porque los datos que se están recogiendo son para tener más controlada la pandemia, pero yo quisiera puntualizar que hoy mismo el comisario del Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, ha hecho unas declaraciones que si este temor a la pérdida de privacidad no fuera generalizada, no las habría hecho. Y justo lo que ha dicho es que recuerda que hemos de ser innovadores en la utilización de las herramientas digitales para luchar contra la expansión de la pandemia, pero también que no hemos de renunciar a nuestros valores ni a nuestra privacidad, ¿no? O sea, que alguien como Thierry Breton lo recuerde es porque, en general, en el ámbito europeo al menos, esto se está comentando, la falta de o el temor a la pérdida de privacidad, ¿no? ¿Creéis vosotras que existe la posibilidad de que el confinamiento o con el confinamiento nos relajemos más en la defensa de nuestros derechos digitales y que ello suponga que lo que ahora es excepcional después sea una situación de normalidad y ya no nos acordemos de que se nos están recogiendo datos, o quizás no debiéramos tener ningún tipo de temor y seguir adelante confiando que esto va a acabar pronto? Hablar la que quiera de las dos, ¿eh? ¿Qué voy yo? Tira, Marta. Venga, pues yo, como decía antes cuando me he adelantado, una de las cosas que más me inquietan, o sea, a mí me inquietan dos cosas, ¿no? La primera es que estamos hablando tanto de la privacidad individual, específica de cada aplicación, ¿no? Que un poco como cumpliendo con la GDPR, ¿no? Lo que pasa es que la trampa del anonimato, de la anonimización de los datos que cumple con la GDPR es que los datos son súper fáciles de desanonimizar, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de instituciones que tienen grandes bases de datos de otro tipo, con empresas que tienen grandes bases de datos, etc. Pero sobre todo le estamos dando tantas vueltas al tema de que si son anónimos o no son anónimos esos datos, que estamos olvidando preguntarles si realmente son de alguna utilidad, ¿no? Porque el otro día el supuesto o presunto o anunciado impulsor de la aplicación de asistencia al diagnóstico de la Comunidad de Madrid, que el gobierno ha calificado de piloto del resto de las aplicaciones, ¿no? Decía que necesitamos ¿cómo decía? Decía como que vamos a perder libertades para salvar vidas, ¿no? Y entonces a mí me parecía súper llamativo porque todo el mundo piensa probablemente que la privacidad no merece una vida, es decir, que las vidas humanas importan más que la privacidad de las personas, pero está dando a entender que estas aplicaciones que efectivamente registran todos tus datos y que en los mismos términos de privacidad te dicen que los van a compartir con muchas empresas, incluyendo, intuyo, las de Martin Barsky, que son empresas de asistencia a la fertilidad que hacen también test diagnósticos, que esa renuncia va a salvar vidas, cuando lo que es evidente, y cualquier científico te puede confirmar, es que si no haces tests, ninguna de esas aplicaciones vale para rastrear el virus, solamente vale para vigilar ciudadanos. Entonces, a mí me preocupa eso, ¿no? Que una vez más el eslogan de renunciar a la privacidad para salvar vidas se dé por hecho
como que de manera que ni siquiera nos preguntemos si efectivamente estas aplicaciones van a salvar alguna vida en primer lugar, ¿no? En este caso parece que de momento no, porque no pueden, sobre todo porque la mayor parte de las personas que contagian son asintomáticas y entonces las aplicaciones de asistencia al diagnóstico no las registran y entonces la capacidad de poder monitorizar el virus se reduce mucho, ¿no? Se reduce a prácticamente nada. Y la otra cosa que es interesante es que el modelo de estas aplicaciones del registro de contacto, el rastreo de contacto por Bluetooth, están inspiradas en la que sacó el gobierno de Singapur, pero el gobierno de Singapur sacó una aplicación que era voluntaria, ¿no? Y uno de los problemas que tiene ahora mismo es que para que sea efectiva tiene que ser utilizada por 2/3 de la población y solamente han conseguido que la instale un 12% de la población. La siguiente pregunta es, ¿cuánto va a tardar el gobierno de Singapur en hacer que esa aplicación sea obligatoria? ¿Y qué significa que Apple y que Google, que tienen el 90 y pico % del mercado de los móviles, vayan a integrar esas capacidades en sus sistemas operativos para mayo, ¿no? Es decir, esas implementaciones, no, o sea, de momento se introducen como voluntarias y como temporales y como excepcionales, pero lo más probable es que, al igual que el virus, estén aquí para quedarse, ¿no? Y que dejen de ser voluntarias rápidamente porque siendo voluntarias no tienen efectividad. Súper interesante. Yo ahora te doy la palabra, Liliana, pero quiero recordar a quienes nos escuchan que este es el momento de que hagan las preguntas y comentarios para Liliana y para Marta. Y al margen de lo que tú querías responder, Liliana, yo ya tengo una pregunta para ti de alguien que nos está viendo. Entonces, te la lanzo y haces un mix por ti con tu respuesta. Porque así si entra la gente, es que me apetece más, ¿no? Genial, Begoña pregunta, ¿no se está confundiendo la necesidad de socialización con la exhibición de la intimidad? Y aquí lo dejo. Sí, fantástica pregunta. Yo creo que sí, que tenemos un poco de confusión, de desorientación, porque yo creo que lo que nos ocurre es que necesitamos compartir, porque somos seres sociales, estamos acostumbrados y acostumbradas a funcionar de forma colectiva, tenemos unos vínculos que echamos de menos y la presencialidad es importante, por mucho que ahora estemos sobreviviendo a través de pantallas, ¿no? Entonces, aquí sí que entra en juego el diseño de las plataformas que antes explicaba Marta, ¿no? O sea, estas plataformas lo que han conseguido es que seamos personas anuncio, todos y todas, pero además que nos creamos que somos celebridad, ¿no? O sea, somos instrumento, pero en realidad nos sentimos como si tuviéramos un escenario y un altavoz para cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Y resulta que allí donde antes había pudor o donde había como una frontera muy clara entre vida privada y vida pública, y no solo entre vida privada, sino entre departamentos de tu propia vida, ¿no? Tú antes en la oficina te comportabas de una forma, con tu familia de otra, con tus amigos de otra. Ahora los contextos colapsan y lo que en una esfera era privado y en otra era pública, eso ya no, esas fronteras ya no están, ¿no? Y de repente pues descubres que, no sé, que tienes compañeros de trabajo que hacen monólogos por las noches ¿no? O amigos que resulta que son profesionales como, ¿no? Muy reconocidos y no tenías ni idea, ¿no? Pero bueno, sí que creo que es eso, que las plataformas sí que están diseñadas de una forma que casi compartamos sin querer y que cada vez la frontera de lo que queremos guardar para nosotros se vaya ampliando, ¿no? Y vaya más lejos. Y de hecho, si nos fijamos en cómo funcionan estas plataformas, si no te das cuenta mientras estás haciendo el scroll infinito, un poco más y has colgado una story sin querer, ¿no? Así que, vamos, nos lo ponen tan fácil como Amazon, que compres y tampoco te des cuenta porque no pones ya ni la tarjeta, etcétera, etcétera. Eso es un poco... Y en relación al... bueno, sí. Perdona, acaba. No, iba a decir, y en relación a la pregunta anterior, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que comenta Marta, y aún veo una paradoja, ¿no? Que es una tormenta perfecta para
apificar la respuesta, ¿no? Porque cuando no sabemos responder algo porque cuesta tiempo o necesita decisiones difíciles, etcétera, pues bueno, pon una app en tu vida, ¿no? Entonces yo creo que es un poco esta idea del solucionismo tecnológico en versión aplicación, cuando en realidad lo que está escondiendo es que lo que tendríamos que tener son test, ¿no? digamos, de detección del virus, poder hacer test masivos en la medida que hiciera falta y entonces a partir de ahí tomar decisiones. Mientras no llegan estos tests, bueno, pues se nos propone que haya apps de distintos tipos. Ahora hay un proyecto paneuropeo pues que en principio va a estar alineado con la GDPR, etcétera, etcétera, pero me parecía muy relevante lo que apuntaba Marta en relación a esta sensación de la privacidad como derecho fundamental individual, pero la privacidad es una cosa colectiva y lo vais a entender muy rápido si decimos qué pasa cuando te vas de cena y te hacen una foto, cuelgan sin pedirte permiso y en esa foto has quedado fatal, ¿no? Es decir, ya no solo la privacidad es tú gestionando lo que muestras y lo que dejas de mostrar y lo que cuelgas y lo que dejas de colgar, sino que en el momento en el que hay instrumentos digitales que pueden capturar imágenes, voz, etcétera, hay muchos otros que pueden estar nutriendo tu huella digital sin que tú lo sepas, ¿no? Así que la privacidad es contextual y es colectiva. Y esta tormenta perfecta nos dice, bueno, mientras no llegan los tests, vamos a hacer unas apps, vamos a intentar que protejan la privacidad individual, pero vamos a renunciar a ciertas parcelas de privacidad porque así nos podremos mover más. Y al final estamos en una situación de defensas bajas en todos los sentidos, ¿no? Estamos en una situación vulnerable donde lo que queremos es que esta situación pase pronto. Cualquier cosa que nos prometan y que tenga que ver con terminar con esta situación excepcional, ahora mismo nos seduce, ¿no? Pero como decía Harari en un artículo reciente, tenemos que tener en cuenta que las decisiones que tomemos en las próximas semanas van a durar años y van a tener que ver con modelos de sociedad que estemos o no dispuestos a adoptar. Y en este sentido, pensando en Singapur, había el tema del problema de la adopción de la app, porque si se lo descarga solo un tercio y hacen falta 2 tercios, tenemos un problema de quórum y de calidad de la muestra. Pero en España, que es un país envejecido, que habría que ver bien los datos de quién dispone de smartphone y quién no dispone de smartphone, también nos podemos dar cuenta de que es una solución de que por mucho que el 100% de la gente que tenga el dispositivo se la descargara, siempre hay unos fantasmas digitales que seguramente van a tener otros patrones de comportamiento, de movimiento, ¿no? Etcétera, pues porque igual están sin dispositivos, pero además están trabajando en economía sumergida, con lo cual no hay ERTEs que les avalen, no hay ¿no? decretos que les puedan dar la opción a elegir de ir a trabajar o no ir a trabajar, etcétera, etcétera. O sea que al final estas aplicaciones son soluciones bueno, que alimentan esa tormenta perfecta. Bueno, es que no os lo vais a creer, pero es que nos quedan solamente 5 minutos y aquí estaríamos hablando, bueno, no sé cuánto rato, pero además es que quien nos escucha, la audiencia, se ha animado ahora a hacer un montón de preguntas. O sea, en los últimos 5 minutos, chicas, y yo tenía ya el colofón para cerrar justo en punto. Bueno, yo os quería decir, ahora os voy a leer un par de comentarios, preguntas que nos han hecho quienes nos escuchan, pero además la última intervención vuestra os quería pedir como que fuera algo así como qué aprendizajes individuales o colectivos creéis que deberíamos hacer o que podemos hacer de este periodo de confinamiento respecto a todo lo que ya hemos hablado. Y la manera de quizás responder a eso es, si os leo antes, las preguntas, comentarios que nos han hecho 2 o 3 personas que van dirigidas indistintamente, algunas dirigidas a Marta, algunas dirigidas claramente a Liliana. Y leo a Joan primero, ¿no? Los hijos aprenden del comportamiento de sus padres. ¿No os parece una oportunidad educativa irrepetible? Pecados a no cometer. Ahí dejo el comentario de Joan, ¿no? Soledad nos pregunta, ¿con estas aplicaciones de seguimiento del virus no se está organizando de alguna forma un apartheid sanitario? ¿Habrá individuos sanos frente a otros que no saben si lo son, ¿no? Vamos a ir dejando, os leo y vosotras hacéis reflexión. Me dice la organización que vamos a estirar un poquito más el tiempo, o sea que, bueno, os leo más. Aquí tenemos otra pregunta, Maciel. ¿Por qué son importantes las fronteras entre lo privado y lo público en las diferentes áreas de nuestra vida? Y para Marta, me dice Carlas, es indispensable hablar del capitalismo de vigilancia y lo que comporta para concienciar, pero ¿cómo podemos los ciudadanos armarnos, entre comillas, digitalmente para estar menos expuestos y democratizar la gobernanza?
Y pregunta, ¿Tor y correos encriptados? Gracias. Bueno, todo esto es muchísimo, seguramente que os da a pensar en esta intervención final. Daniel también aporta, dada la situación excepcional del estado de alarma, ¿no se debería expropiar datos de las compañías privadas para ayudar a las administraciones? Con todo esto, es que me siguen entrando preguntas, pero yo creo que si os sigo dando más material, esto va a ser infinito. Que empiece la que quiera. Aquí os dejo aprendizajes y todo lo que os ha inspirado, tanto comentario de los que nos están viendo. Bueno, a mí me gustaría comentar un poco sobre la última pregunta, comentario que han hecho, que generalmente en estas circunstancias nunca es el Estado el que expropia datos de las plataformas digitales, sino que son las plataformas digitales las que ofrecen aparentemente sus servicios, infraestructuras y datos, ¿no? Como ya hicieron con nosotros con sus plataformas de blog y de libre de expresión y sus correos gratis, etcétera, etcétera, a cambio de gestionar cosas, ¿no? Es decir, que siempre ocurre al revés. ¿Por qué? Pues porque estamos en un momento en el que, por motivos que escapan completamente a mi comprensión, las administraciones están cero preparadas para una pandemia que había sido anunciada durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos hacerlo al revés, pero generalmente lo que ocurre es que las plataformas vienen corriendo a ofrecer sus servicios y a poner todo al servicio de las administraciones, gestionando esos datos porque son los únicos que pueden hacerlo, que tienen la capacidad técnica de hacerlo, ¿no? Y con respecto a la reflexión que pides, yo diría que estamos presenciando en tiempo real un ejemplo, un capítulo tan descarado de ese capitalismo desastre que describía ya en 2007 Naomi Klein en su libro, ¿no? de la doctrina del shock, que pienso que aunque sea una crisis como muy evidentemente como aterradora, nos fijemos mucho y aprovechemos este tiempo y este espacio como de parada, ¿no? Para entender este proceso, para vigilarlo de manera personal, es decir, para ir identificando sus signos, sus rasgos, su manera de expresarse en los titulares, cuando salen los CEOs a hablar de cuáles son sus intenciones, ¿no? Y esta bondad absoluta de estas plataformas que corren en nuestro auxilio y lo único que quieren hacer es ayudarnos, ¿no? A gestionar esta crisis. Esto es como la forma más literal del capitalismo desastre. Entonces, pienso que ya que estamos pegados a las pantallas y siguiendo este proceso con tanta atención, es el momento de aprenderlo y aprender a resistirlo, que es básicamente identificarlo, saber lo que es y empezar a rechazarlo cuando vemos cómo se adentra en nuestras vidas. Uh-huh. Liliana. En este sentido, bueno, la reflexión alrededor de los hijos y el ejemplo y la oportunidad de dar ejemplo ahora me parece que sí, que es así. O sea que siempre siempre aprendemos a partir de los ejemplos que tenemos cerca, o sea que esto es genial y sería ideal, pues eso, que tengamos ese tiempo y ese espacio para explicar a nuestras criaturas qué plataformas digitales estamos utilizando y por qué. Pero para cerrar con algo de esperanza, porque evidentemente somos muy críticas porque es necesario, pero a raíz de un par de investigaciones que hemos hecho, un par de investigaciones recientes, encontrábamos que hay muchas personas que también están en el entorno startup y etcétera, ¿no? O sea, que quieren crear plataformas, pero que tienen mucho esta narrativa anti-GAFA, ¿no? Anti-GAFA es Google, Apple, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, oye, yo quiero disfrutar de todo esto que las plataformas me han enseñado a apreciar, porque no podemos negar que tenemos una contraprestación que nos encanta, ¿no? Pero no quiero hacerlo en estas condiciones. Es decir, el problema no es el uso de las plataformas, el problema es que las plataformas dominantes son grandes monopolios que al final a quien están sirviendo no es a nosotros, sino es al capital riesgo que tienen detrás, ¿no? Con lo cual lo que pide es un retorno de cada vez más beneficios. La buena cosa es que empiezan a salir modelos de gobernanza distintos y estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito de salud tuvimos la ocasión de
de entrevistar a un par de cooperativas de datos, ¿no? Y la gracia de este modelo es que, primero, que es un espacio de lucha y resistencia, por así decirlo, que es colectivo, ¿no? Y eso es beneficioso, primero, porque nos permite llegar más lejos y ejercer más presión, y después porque también nos permite paliar esas soluciones que dependen de la voluntad, la capacidad y los recursos a nivel individual, porque no todo el mundo tiene tiempo de educarse en digital, ¿no? Y mientras no hacemos que el sistema educativo pueda generar personas y ciudadanos digitales de plenos derechos y plena conciencia, pues tenemos que buscar fórmulas colectivas para ello. Y además estas cooperativas de datos de salud en concreto, por ejemplo, hay una de ellas que se gobierna a partir de proyectos de investigación, a partir de un comité ético, ¿no? Donde no eres tú el que personalmente estás valorando si este proyecto se merece recibir tus datos a cambio de ese test o de ese ensayo clínico, sino que hay un comité ético que respalda que si ese proyecto te lo están ofreciendo es porque efectivamente es proporcionado, tiene sentido, está respondiendo a una pregunta y va a utilizar los datos de una forma responsable, ¿no? Así que bueno, hay vías, hay alternativas y ahora tenemos que buscarlas y implementarlas. Gracias por ese mensaje positivo también, Liliana y Marta. Gracias a las dos por vuestras interesantes aportaciones. Recomiendo muchísimo a la audiencia que sigan sus artículos y sus libros para aprender mucho más todavía de ellas dos. Es el momento de acabar. Yo quiero recordar que nos quedan 2 diálogos más en este ciclo que hemos iniciado. El siguiente será el próximo martes 21 de abril a las 5:30 y estará dedicado justo a lo que decías ahora, Liliana, a cómo el sistema educativo está haciendo frente a esta pandemia, qué está pasando, cómo continuar estudiando los meses que quedan, cuáles son las lecciones aprendidas y qué cambios se verán en el entorno de las escuelas, ¿no? O de las universidades, etcétera, en el sistema educativo a partir de lo que se está experimentando, porque lo que está claro es que hay una gran brecha digital y hay una gran brecha también generacional, ¿no? Del profesorado para estar en este momento cubriendo las necesidades, ¿no? educativas. Hablaremos con el sociólogo Xavier Bonal y con el docente Evaristo González. No me queda más que agradecer la asistencia y la participación por esos comentarios y esas preguntas en directo. Si se han quedado con ganas de más, recordamos que la organización y nuestras ponentes hemos hecho todo un listado de artículos y de lecturas recomendadas para pasar este confinamiento de una manera más intelectual y de una manera más enriquecedora. También recomendamos que si quieren recuperar esta sesión o las anteriores, se puede hacer a través de la cuenta @bcn_digital de Twitter. Ya se va a poner el vídeo y también un resumen de todo lo que ha dado de sí. Y ya está, nos vemos el próximo martes, 21 de abril a las 5:30. Como siempre, ha sido un placer y un gusto. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Sí, ha sido un súper placer estar con vosotras dos. Hasta la próxima.